Aló, hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga, familia, amigos. Hoy, como todos los miércoles, nos hemos concentrado, ¿verdad?, en este lugar, por medio de la cámara, poder compartir lo que el Señor tiene para nosotros. Un saludo muy afectuoso, primeramente, permítame presentarme, mi nombre es Martín Lizárraga, para poder hoy estar aquí, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da, ¿verdad?, de poder llevar este mensaje. Y es más bien, es una reflexión, es una clase, ¿verdad?, tipo reflexivo acerca de lo que el tema estamos tratando, ¿verdad?, una adoración en crisis. Y pues bueno, primeramente le doy la bienvenida a todas las personas, ¿verdad?, que hoy por medio de este medio nos comunicamos, igual a los presentes. Si alguien tiene una pregunta, ¿verdad?, acerca del tema, por favor, pues nada más hágamelo saber, o usted que está ahí en casita, ¿verdad?, atrás de la cámara, pues escríbanos, ¿verdad? Hay una persona que está recogiendo todas las preguntas, peticiones de oraciones, todos los comentarios, para los saludos. Vamos a utilizar los últimos 10, 15 minutos de esta hora, vamos a estar transmitiendo de 7 a 8 de la noche y vamos a utilizar los últimos minutos para poder compartir saludos, petición de oraciones, todo ese tipo de cosas, excepto las preguntas. Si hay alguna pregunta del tema, pues voy a interrumpir tantito, ¿verdad?, para contestarle a esa persona. Así que un saludo muy, pero muy afectuoso para todos los hermanos, amigos, ¿verdad? Un saludo desde aquí, desde Tucson, Arizona, especialmente para nuestra hermana Marina Castro, que hoy esta semana está de cumpleaños. Así que, hermanita, el Señor le bendiga y le multiplique muchos años más de vida, para que pueda seguir compartiendo con nosotros. Y bien, vamos a empezar. En este tema lo tenemos tratando las últimas 2 semanas, hoy va a ser la última parte, y estamos tratando, el tema es básicamente una adoración en crisis. Hoy vamos a terminar con este tema, y yo quisiera, para poder entrar, ¿verdad?, en esa dirección o en ese orden de ideas, darle una pequeña introducción. Estamos trabajando en el libro de Malaquías, hoy vamos a ver unos pasajes específicamente, así es que ponga su Biblia ahí en Malaquías. Y bueno, todo es Malaquías, ahorita vamos a decir las escrituras, y todo esto ha venido, hermano, a reflexionar acerca de lo que está pasando. Ya parecía que toda la cuestión de la pandemia, válgame la redundancia, no redundancia, redundancia, ¿verdad? Porque es un tema ya muy trillado, muy masticado, pero sin embargo las restricciones se habían estado relajando, pero las últimas semanas, tanto aquí en Arizona como en Sonora, en diferentes partes, inclusive en el mundo, ¿verdad? Los contagios han ido aumentando, de tal manera que las restricciones volvieron otra vez a establecerse, inclusive en algunos lugares hasta toque de queda, ciertas horas, etcétera, etcétera. Y esto nos ha traído, ¿verdad? El Señor nos ha dado la posibilidad de poder reflexionar que en estos tiempos en los que las personas tenemos más tiempo para poder introducirnos, para poder buscar, para poder aumentar o multiplicar la relación, esa comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, ayudados por el Espíritu Santo, para poder mejorar este exilio, porque prácticamente es un exilio, aunque estamos en la casa, ¿verdad?, lo podríamos de ver de esa manera, que nos sirva para poder reflexionar un poquito cómo está mi vida espiritual. Estamos tan acostumbrados a vivir en la vida material. La vida material se refiere, ¿verdad?, o abarca, por ejemplo, el trabajo, la familia, los problemas de la casa, todo ese tipo de cosas, que llega un momento en que perdemos la noción de que nosotros somos 3 seres en uno. Y nos vamos y nos estacionamos nada más en el área corporal.
o sea, en el área física. Todo lo que se refiere al área física. Alimento, trabajo, provisión, sustento, salud, etcétera, etcétera. Nos enfocamos ahí. Muchas veces se nos olvida que dentro de nosotros hay un alma y un espíritu, o sea, un ser espiritual dentro de nosotros. Y que ese ser espiritual, así como el cuerpo necesita alimento, así ese ser que está dentro de nosotros necesita también alimentarse. Al cuerpo lo podemos alimentar con cosas materiales, de la misma creación de Dios, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿con qué alimentamos el área espiritual? Las personas en muchas ocasiones, ¿verdad? Rehuyendo o buscando alternativas, empezamos a entrar en cuestiones de meditaciones, empezamos a entrar en cuestiones de yoga, que yo no digo que esté mal todo eso, pero que no sea la parte central o el alimento principal que le damos a nuestro espíritu. Empezamos a hacer contacto con las estrellas, con la creación, con esto, con lo otro, pero nos apartamos del que hace, del que hizo, del que sustenta, del que provee toda la creación. Entonces, ese es el tema ahora, ¿verdad? Una adoración en crisis. La mayoría de las veces pensamos, ya estoy enfadado de estar en casa, ya tengo mucho tiempo, tengo meses, ahorita me decía un cliente, ¿verdad? Hasta ahorita voy sacando a los chamacos a que se peguen una oreadita, ya tienen meses adentro, enfadados, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no hacemos un devocional bíblico en la familia? Aprovechando que ahora tenemos más tiempo con los niños, ¿por qué no les enseñamos que la Biblia es la palabra de Dios? Que la Biblia es el recordatorio de Dios, que la Biblia costó sangre y ha costado sangre a través de toda la historia para que nosotros la podamos tener ahí. ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no la leemos en familia? ¿Por qué no establecemos ese contacto con Dios a través de su palabra? Y ese es el problema, o mejor dicho, ese es el tema principal que estamos abordando, una adoración en crisis. Ahora, nosotros estamos tomando como punto de partida el hecho de que estamos prácticamente exiliados en casa, o sea, guardados en casa. Lo estamos comparando en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, es el último libro del Antiguo Testamento. También en esos tiempos hubo una crisis en la adoración. El pueblo empezó a buscar otros dioses, se desvió. El Señor los mandó a un exilio del cual durante 70 años estuvieron ellos en esclavitud. Al cumplimiento de la voluntad de Dios, ese pueblo vuelve y vuelve con un avivamiento. Estoy hablando del pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías, vuelve con un avivamiento, con una adoración, con un deseo de reconstruir sus muros, su templo que había sido destruido, de reconstruir los altares o el altar, ¿verdad? De reinstalar el sistema sacrificial para adorar a Dios, y empieza un avivamiento por medio del profeta o del sacerdote Esdras, ¿sí? Empieza ese avivamiento, pero muy poco, hermano, muy poco dura ese avivamiento, y empieza a decaer, empieza a volver a la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Una normalidad mal entendida. Nosotros estamos muy parecidos a ese pueblo. Te voy a decir por qué. Porque nosotros extrañamos la normalidad a la que estábamos impuestos. Vacaciones, trabajo, fines de semana afuera, ¿verdad? Los templos vacíos el domingo, porque pues es el único día de descanso. Las personas viajaban California, ¿verdad? A diferentes partes, y la adoración allá se iba quedando, ¿verdad? Y cuando nos teníamos que quedar en la ciudad porque no había fondos para viajar o porque no teníamos nada que hacer, entonces íbamos a la iglesia. E íbamos a la iglesia, ¿verdad?
y aparte con un concepto doctrinal o con conceptos erróneos, porque nos han enseñado que la adoración nada más es levantar los bracitos cuando vamos a cantar algunos himnos o algunos temas de adoración, de júbilo, levantar los bracitos y ya fuimos y adoramos a Dios. Y ese pueblo que cometió ese gran error de equivocarse y de desentenderse de la verdadera adoración, así como ellos, estamos nosotros también. Estamos desentendiéndonos de la verdadera adoración. O sea, ahorita añoramos la normalidad a la que estamos impuestos. Añoramos volver a lo que hacíamos ahora en el mes de marzo, antes del mes de marzo. ¿Para qué queremos esa normalidad? ¿Qué no nos ha servido todo este tiempo de ver tantas muertes, de ver tantas personas enfermas, contagiadas, de ver la inutilidad del hombre cuando Dios trae juicio a la tierra? Porque no hay vacuna hasta ahora, no hay medicinas, no hay gobierno, no hay organización que pueda contra la voluntad de Dios, contra el juicio de Dios. Es por eso que este tiempo deberíamos aprovecharlo, porque es como una especie de exilio que nos ha mandado para que empecemos a pensar cómo estamos adorando a Dios. Y de esa manera ese pueblo vuelve aún con los profetas, con los sacerdotes, vuelven de ese exilio y empieza ese avivamiento, ¿verdad? Empieza ese mover de Dios nuevamente y empiezan a restituir los sacrificios, ¿verdad? Empiezan a vivir otra vez, pero algo pasó. O sea, se sintieron que volvieron a su tierra, se sintieron que volvieron a su normalidad y vuelven a decaer. Vuelven otra vez a la irreverencia, vuelven otra vez a no entender el concepto real de la adoración, porque sería bueno mandar a hacer algunas camisetas, ¿verdad? A mí me gustaría esto. Y voy a ver si lo pongo en práctica, si tenemos el presupuesto para hacerlo, pero voy a mandar a hacer unas camisetas, ¿verdad? Y le voy a poner una especie de letrero, aquí todo el frente, donde dice, o donde va a decir, yo no canto, pero soy un adorador. Son dos cosas muy diferentes, porque tenemos el concepto de que nada más los cantores o los que cantan bonito adoran, cuando la verdad es que el Señor anda buscando, como dice el Evangelio según San Juan, adoradores. ¿En qué? En espíritu y verdad. ¿Cuál es la diferencia entre un cantor y un adorador? Es que el cantor canta himnos para inspirar la adoración en el templo, pero el adorador vive 24 horas, 7 días a la semana, adorando a Dios, llevándole honra y gloria en cada una de las decisiones, en cada una de las actividades que realizamos. Por ejemplo, en el trabajo nosotros podemos adorar a Dios. ¿Te vas a hincar a levantar tus manos? No, pero con tu testimonio lo puedes adorar. ¿Podemos adorar a Dios en el supermercado? Por supuesto. Y no necesario tienes que tirarte de rodillas, ¿verdad? Y ser una persona fingida, o ser una persona, ¿verdad?, que pueda tildarse inclusive hasta de loca. Pero sí puede ser un adorador. Cuando te dan feria de más, ¿sabes una cosa? Devuélvelo. Y eso le va a dar honra a Dios. Cuando tú te identificas como un adorador, como un cristiano, como un creyente, la honra va a Dios. De eso se trata en nuestra relación diaria con las personas, en la interacción con las otras personas, podemos adorar a Dios. ¿Podemos adorar a Dios en la familia? Por supuesto. Y no necesariamente tenemos que cantar un himno, pero podemos adorar a Dios sentándonos todos a la mesa y leer la palabra de Dios, meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Así es que la diferencia entre un cantor es que el cantor canta himnos para inspirarnos a la adoración, pero el adorador vive en la adoración. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, como este pueblo,
¿verdad? Empieza la irreverencia, empezamos a perder ese temor reverente a Dios. Por eso es que los templos ahora son como una especie, ¿verdad?, de club social. Las personas van a la última moda, las personas van con ropa muchas veces no propias para ir a la casa del Señor. Las personas vamos al templo, entramos porque la iglesia es el grupo, es el grupo de personas o la congregación que se junta para orar a Dios, pero cuando vamos en la congregación a los templos, o sea, a las cuatro paredes, entramos masticando chicle. En muchas ocasiones estamos dentro del templo, en el tiempo de la adoración, en el tiempo de la predicación inclusive, y hay personas tomando café, tomando soda, hay personas hablando con otras personas. Eso no es ser adorador. Sí, Melanie. María Guadalupe puso un comentario. Dice, así es, hermano, nuestro testimonio en el diario vivir habla más que mil palabras. Exacto. María Lupita Enciso. Oh, Lupita Enciso. Sí, claro que sí, hermana. Y eso es la verdad. Entonces, ese es la crisis por la que estamos ahorita teniendo esta reflexión, esta charla, ¿verdad? ¿Cómo podemos adorar a Dios en nuestro diario caminar? No solamente los domingos en el templo. Y les digo porque el templo se ha convertido, como les decía, retomando la idea, ¿verdad?, en una especie de club social, ¿verdad? Entramos masticando chicle, estamos hable y hable, ¿verdad? Muchas veces el pastor, yo me he visto en la necesidad, ¿verdad?, de decirle no solamente a los jóvenes, ¿verdad?, sino a las personas adultas, ¿verdad?, que estamos, o recordarles dónde estamos, ¿sí? Entramos a los templos y muchas veces ya con la irreverencia total, ¿verdad?, de no darle gracias a Dios. Entramos a los templos, ¿verdad?, inclusive en el tiempo de la predicación, en el tiempo de la enseñanza, nos estamos durmiendo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Por qué no duerme en su casa? ¿Para qué va a ir al templo a dormirse? Eso es una irreverencia. Eso es decirle a Dios, no me importa lo que tú tengas para mí. No me importa escuchar a este chaparrito panzón, ¿verdad?, lo que tenga que decir de tu parte. Eso le estamos diciendo a Dios, ¿sí? Ahora, todas esas irregularidades nos convierte, ¿verdad?, o mejor dicho, no nos convierte en un adorador. Porque si no tenemos la reverencia, si no tenemos el contacto con Dios en la congregación, cuando vamos al templo, pues cuando estamos a solas, hermano, permítame dudarlo. Y nos vamos a convertir como en estas personas. En el libro de Malaquías, ahorita vamos a ver un pasaje, ¿verdad? Por ejemplo, en Malaquías 3:13, lo voy a repetir, Malaquías 3:13, lo leímos en la otra clase. Dice el Señor a este pueblo irreverente, a este pueblo que prácticamente, déjame darte el contexto para que lo puedas cachar en el aire, ¿verdad? Fíjate, en ese tiempo, este pueblo que había sido ya devuelto a su normalidad, había sido devuelto a su tierra, o sea, Jerusalén, me estoy refiriendo a Israel del sur. Había vuelto a Israel, habían reconstruido el templo, habían reconstruido las murallas, ¿verdad? Habían reinstalado el sistema sacrificial, pero pronto se les olvidó. Los sacerdotes, ¿verdad?, empezaron a hacer mal uso, empezaron a desatenderse de los asuntos del templo. Ni se diga de los congregantes, ¿verdad? Empiezan a llevar sacrificios inmundos, dice el Señor, y todavía cuando el Señor, a través de este profeta Malaquías, los enfrenta, todavía en lugar de echar pecho a tierra, de poner cara en su rostro hacia abajo, ¿verdad?, todavía lo retan y le preguntan, ¿por qué? Así somos nosotros también, hermano, no critiquemos a esas personas, así somos nosotros. Así somos nosotros, estamos en algún tema y empiezan, no, es que sabes una cosa, es que en el otro templo es así.
Oye, pero no, es que hermano, es que allá a la iglesia donde yo iba, estábamos o hacíamos esto o hacíamos lo otro. O sea, siempre contradiciendo, retando, o sea, queriendo poner, o sea, voy a explicarlo de esta manera para ser más claro. Entendemos la fe como nosotros deseamos aplicarla o nos convenga en nuestra vida regular. O sea, no nos sometemos a la voluntad de Dios. Queremos entender la fe, queremos entender el sistema doctrinal que Dios nos ha dejado a través de la Biblia a como yo lo entiendo, a como yo quisiera que fuera. Y es por eso que no nos hemos sometido a la voluntad de Dios. Anoche yo le platicaba a mi esposa, ¿verdad? Compartíamos y le decía, todos estamos en el corazón de Dios. Dios nos ama a todos, hermano. Desde el más pecador hasta el menos pecador, aunque no deja de ser pecador, Dios nos ama igual. Dios ama su creación. Pero no todos vivimos en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, el sueño de Dios, es que todos procedamos al arrepentimiento, a dejar nuestra vieja creación, a dejar nuestro viejo hombre, a dejar nuestra vieja criatura y empezar a vivir de nuevo. El arrepentimiento es el camino que nos lleva a la fe, y la fe nos lleva al Señor a través de la fe en Jesucristo. De tal manera que el Espíritu Santo funciona como un maestro, como una guía. Cuando nosotros no podemos vivir debajo de la voluntad de Dios, entonces vamos a tratar de vivir como nosotros queramos, no lo que Dios quiere, sino como nosotros lo entendemos. Y este pueblo así lo vivía. Fíjate lo que dice, te dio una escritura ahorita, Malaquías 3:13. El Señor les dice a ellos, ¿verdad? Después de tener algunas confrontaciones que ahorita vamos a ver, les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, o sea, todavía el pueblo contestó, refutó eso, y dice, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, después de que el Señor les dice, ¿verdad? 3:13 de Malaquías, me están hablando muy rudo, así como le decimos a nuestros hijos muchas veces, ¿verdad? Bájale 2 rayitas. Oye, estás hablando con tu papá, estás hablando con tu mamá, no estás hablando con cualquier chango, ¿verdad? De tu escuela, de tu trabajo, estás hablando con tu progenitor o tu progenitora, así es que bájale 2 rayitas, es lo que le estaba diciendo el Señor. Y ellos contestan, ¿en qué, verdad? ¿En qué te he estado hablando mal? Vayamos a las Escrituras a ver cómo funcionaba la mente de estas personas, ¿verdad? Para ver si nos las podemos acomodar a nosotros. Para ver si nosotros podemos entender ahora, ¿verdad? Por qué nuestra adoración o por qué nuestra relación con Dios, ¿verdad? Está en crisis. Y cuando digo crisis, quiero decir mal entendida, en sufrimiento, resquebrajada, porque hemos vivido en la voluntad de Dios o en la voluntad de nosotros. Entonces, esto es para entender un poquito, ¿verdad? Hay un oráculo, o sea, hay un mensaje de Dios a esos hombres, a Israel, ¿verdad? Y empieza, a mí me gusta cómo el Señor les habla, ¿verdad? Con ese amor. Te voy a invitar a leer Malaquías 1. Cuando Malaquías se identifica, ¿verdad? Versículo 1, como el enviado de Dios, por quien Dios va a hablar. En el verso 2, Malaquías 1, capítulo 1, verso 2, el Señor empieza con una declaración de amor, hermano, como de un padre a un hijo, ¿verdad? Fíjate lo que le dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos has amado? O sea, Dios empieza, ¿verdad? Diciéndole, mira, te voy a corregir, te voy a disciplinar, pero quiero hacerte saber que te amo. Y lo que voy a hacer es para que recapacites, para que te arrepientas y puedas entrar otra vez en la voluntad, en el círculo, en el diseño de Dios. Pero ellos, hermano, ahí en el libro luego, ellos ya están así como alacrancitos,
listos para defenderse, ¿verdad? Y le dicen, a ver, ¿en qué nos amaste? Como diciendo, a ver, explícame, ¿cómo? Acabamos de venir de 70 años de esclavitud. A ver, ¿en qué nos has ayudado? ¿Cómo nos has amado? Desafiando. Le piden pruebas a Dios, ¿verdad? O sea, se pide que le expliquen. Qué pronto, hermano, se les olvidó, ¿verdad? El martirio del exilio. Porque ese castigo, ese martirio de 70 años, fue un medio de la gracia de Dios. O sea, fue para que con esa disciplina, por medio de 70 años, imagínate, prácticamente 2 generaciones, ¿verdad? Con esa disciplina se volvieran y se arrepintieran y fueran otra vez aceptos, como te decía, en el círculo de Dios, o sea, en la voluntad de Dios. Y el Señor les responde, ¿verdad? Con una paciencia divina, ¿sí? Le responde con un ejemplo. Dios le podía haber respondido desde la creación, de cómo nos perdonó desde la primera pareja, de cómo escogió a Abraham como el padre de la fe. Dios hubiera podido escoger cómo los trajo 40 años en el desierto, proveyéndoles. Dios les hubiera podido decir, mira, acuérdate cuánto el pie del pueblo que salió de Egipto, su pie no crecía, ¿verdad? Sino que la sandalia iba haciéndose de acuerdo al pie. Cómo la ropa que tú usabas, ¿verdad? No se desperdició, la usaste durante todo ese tiempo. ¿Cuántas veces murmuraste contra mí y te perdoné? O sea, la lista es inmensa, interminable. Pero Dios usa nada más un ejemplo sencillo y les dice, ¿verdad? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí en el 3, dice, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. O sea, le está diciendo Dios, ¿verdad? A través del profeta, ¿sabes una cosa? Acuérdate de quién vienes. Acuérdate de dónde procedes. Porque las 12 tribus, obviamente, ¿verdad? Según la palabra, la historia nos enseña que provienen de Jacob. Abraham, Isaac y luego Jacob. Y les dice, ¿verdad? No escogí yo a Jacob, aún en contra de las tradiciones y costumbres, porque acordémonos, ¿verdad?, que Jacob y Esaú venían en el mismo vientre. Sale Esaú primero, debería haber sido el de la promesa. Pero también sale, ¿verdad?, aquel bebé ya desde chiquito, mañosito, ¿sí?, le agarrado del calcañán, o sea, del tobillito también de su hermano, y sale Jacob. De hecho, Jacob quiere decir engañador. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad?, en el idioma original. De tal manera que aún con todo eso, Dios escoge a Jacob. Desecha a Esaú. Y es lo que les está diciendo. No escogí yo a Jacob, de quien ustedes provienen, como diciéndole, yo los escogí contra todo pronóstico a ustedes. Ustedes fueron lo que yo quise, el pueblo que yo quise escoger. Aún a su hermano que le correspondía la primogenitura, ¿verdad?, lo eché a un lado. Me desatendí de él, e inclusive lo maldije. Y todo lo que ellos construyeran, ¿verdad?, iba a ser echado fuera. Aún, ¿verdad?, el terreno, la parte donde iban a vivir, iba a ser habitado por chacales, por animales, por todo eso. Y lo que levantaran iba a caer. Así de esa manera empieza Dios, ¿verdad? Y Dios le empieza a hablar de esa manera y le dice, ¿verdad? Y les explica con ese amor, con esa paciencia de Dios. Pues nosotros, hermanos, no somos muy diferentes. Así como esos hombres le contestaron a Dios, a ver, dime, explícame, a ver, ¿por qué? Así nosotros también, ¿verdad? Queremos que Dios nos quite la disciplina. Queremos que ya la crisis se vaya, le estamos rogando al Señor, ya Señor, para esta crisis. Déjanos volver a la normalidad. ¿Cuál normalidad? A la que estábamos impuestos antes, que antes no teníamos ni tiempo para Dios. Porque decíamos que teníamos mucho trabajo. Bueno, pues ahora el Señor nos mandó, ¿verdad?, a nuestras casas y ahora le estamos pidiendo, ahora como ya tenemos más tiempo, le estamos pidiendo que nos mande el trabajo otra vez para volver a nuestra normalidad, así como ese pueblo
volvió a su normalidad, o sea, a la adoración de otros dioses, a la infidelidad, a la corrupción sacerdotal. Y después nosotros, así como ellos, hermano, cuestionamos a Dios. Porque si le pedimos algo y no nos los concede, entonces empezamos inclusive a dudar. O sea, si no nos concede lo que creemos nosotros que necesitamos, entonces empezamos a cuestionar a Dios. No me oye, no escucha mis oraciones, ¿para qué voy a la iglesia? Oye, si yo diezmo, yo ofrendo. Y empezamos en ese tipo, ¿verdad?, de confrontación irreverente ante Dios. O sea, no queremos la voluntad de Dios, no queremos la bendición de Dios, queremos que nos complazca a nosotros. Como si Dios fuera aquel mago de la botella, ¿verdad?, que sale para cumplir los deseos nuestros. O sea, no nos estamos doblando, siendo adoradores en espíritu y verdad, y decirles, Señor, estoy muy enfermo, y gloria a tu nombre si sano. Pero también gloria a tu nombre si decides llamarme, ¿verdad?, ante tu presencia. Mi hijo está muy enfermo, Señor, te pido, nos dé la fortaleza para aceptar lo que tú desees. Porque, Señor, te pertenecemos, somos tuyos. Lo que tú desees está bien, dame nada más sabiduría, inteligencia para aceptarlo. Lo que tú desees puedes hacer con mi hijo. Yo lo parí, pero tú lo engendraste, tú lo definiste en tu mente, tú lo creaste, yo nomás fui un instrumento, es tuyo, te pertenece, haz lo que quieras con él. Pero como sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, yo me voy a someter, nada más dame sabiduría y entendimiento. Pero no, hermano, empezamos a cuestionar a Dios. Se nos muere un pariente, se nos muere el otro, caemos en crisis, no tenemos el suficiente dinero, ¿verdad? Y entonces, como creemos que Dios ya nos quitó la bendición, ¿verdad? Entonces, su amor ya no me estimula tanto. O sea, dejo de tener esa relación personal con Dios, dejo de ser un adorador, ¿verdad? Y Dios empieza a convertirse en algo abstracto, o sea, empieza a convertirse más en una idea que en una experiencia. Y Dios es experiencia. Nosotros tenemos que vivir en Dios, con Dios y para Dios. Dios no es una idea abstracta de que si me contesta bien y si no me contesta, pues me voy a buscar otros medios, a pedirle dinero al compadre, a buscar otros médicos, a vender mi casa para pagar lo que debo. O sea, dejo de depender de Dios y empiezo a depender de mí y Dios empieza a convertir en esa idea. Ya no me conmueve tanto, ya no me motiva tanto, y ya no me lleva a las lágrimas como al principio. Pensemos, si no experimento su amor, o sea, si Dios para mí se ha convertido en una idea, si Dios para mí se ha convertido en una religión, si Dios para mí se ha convertido en un ritual, si no es la experiencia del Dios Todopoderoso, del que estremece mi alma, del que entiendo que yo dependo, del que yo hablo, porque ya no soy yo, es Dios. Tú y yo, hermano, ahora tenemos que hablar bíblicamente. O sea, no vamos a andar hablando con salmos todo el día, pero vamos a hablar de la voluntad de Dios. Ya no lo que yo creo, porque yo creo que debo vengarme de todo el que me hace mal. Yo creo eso. Esa es la verdad. Pero si yo pienso bíblicamente, tengo que sobreponer lo que Dios tiene en su palabra. Y dice Dios en su palabra, en el libro de los Hebreos, déjame la venganza a mí. Mía es la venganza. Entonces, tengo que desechar lo que piensa Lombardito y empezar a pensar, a hablar como Dios quiere. Que Dios se convierta en una experiencia, no en un libro muerto. Porque la palabra es viva, es eficaz en cada circunstancia de nuestras vidas. A Lombardo le gusta mentir, pero Dios dice, no mientas.
A Lombardo le gusta evadir impuestos. Pero Dios dice, ¿sabes una cosa? Sométete a las autoridades superiores. Y las autoridades superiores me dicen que tengo que pagar mis impuestos legalmente. Esa es la experiencia con Dios. Eso es vivir en Dios, con Dios y para Dios. No es una idea del domingo y voy y levanto mis bracitos y lloro, las lagrimitas de cocodrilo, pero salgo del templo y muchas veces ni salgo. Hay personas que dentro del templo empiezan a reclamar, empiezan a vociferar, empiezan a buscar contiendas dentro del templo. O sea, ni siquiera dejan el templo. Y eso es y habla de que nosotros no somos adoradores o que somos adoradores con un concepto erróneo de lo que es la adoración. La adoración es vivir en Dios, vivir con Dios y vivir para darle la honra y la gloria a Dios. Esa es la verdadera experiencia de la adoración. Porque ya no quiero vivir yo. Vivir yo me va a llevar a la muerte. Porque nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Y yo, en mi vieja naturaleza, soy inmundo. Soy pecador. No he sido lavado con la sangre del Cordero. Acuérdate que dice el mismo libro de los Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, no hay perdón. Como yo no he derramado sangre para que Dios me perdone, no va a ser por lo que yo piense, por lo que yo diga, por lo que yo haga, por mis ofrendas, por mis diezmos, ni siquiera por mis buenas obras, ni siquiera porque soy muy buena gente, sino que va a ser por la sangre de alguien. Si no es la mía, tengo que tomar la sangre de alguien. Y esa sangre está disponible en Cristo Jesús para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que nosotros, retomando, ¿verdad?, la idea principal de la oración en crisis, ¿verdad?, tenemos que empezar a buscar, y esto es como una pregunta, para que tú reflexiones o le des una vueltecita. Si yo no experimento su amor, o sea, si yo tengo una idea de Dios, pero no experimento a Dios, ¿verdad?, como algo extraordinario en mí, como algo que me tiene que hacer cambiar, como algo que me tiene que hacer retumbar y dejar de ser lo que yo era, y dejarme reformar, y dejarme hacer una nueva persona, y dejarme hacer una nueva criatura. Entonces, si yo no tengo esa relación con Dios de una manera extraordinaria, o sea, si no dejo yo lo demás, ¿verdad?, entonces lo mismo le voy a devolver a Dios. Algo ordinario, algo por encimita, algo que a lo mejor es digno para otro hombre, pero no para Dios. Dios quiere todo de ti. Dios quiere que te sometas completa y absolutamente, no nada más los domingos, ¿verdad? Retomando la palabra, ¿verdad? Ahí en Malaquías, cuando ellos le preguntan groseramente en qué o por qué Él es amado, ¿verdad?, Dios les contesta, acuérdate que yo escogí a Jacob, y les dice con amor. En el verso 6, ¿verdad?, esa misma disputa, o sea, esa misma, vamos a decir así, en esa misma corte en el que está el pueblo de Israel, está el profeta Malaquías, y Dios inspirando al profeta para que les diga a estos hombres, ¿verdad?, incrédulos, irreverentes y groseros. Dios también incluye a los sacerdotes, porque ellos son los responsables de la educación espiritual del pueblo, y les lleva a ellos. Fíjate, ven en el verso 6, capítulo 1 de Malaquías, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y soy señor, ¿dónde? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre, o todavía, ¿verdad?, le está diciendo y todavía les está llamando la atención, y esos sacerdotes todavía se ponen en un plan así y tan irreverente que le dicen, a ver, ¿en qué pues? Dios le vuelve a contestar, hermano,
o sea, su agravio, ¿verdad? O sea, su ofensa, su irreverencia en el verso 7, y les dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Fíjate el verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Acuérdate bien, hermano, que el sistema sacrificial, cuando se funda en Aarón, en el libro del Éxodo, ¿sí? El Señor les dice cómo tiene que ser. Desde ya la cuestión en el libro de Levítico viene más específico todavía, cómo debe ser la ofrenda. Una víctima, o sea, un corderito, un macho cabrío, ¿sí? No mayor de 1 año, perfecto. O sea, que no esté cojo, ciego, sambo, orejón, cabezón, que no esté enfermo. Tiene que ser perfecto, porque para Dios debe ser lo mejor. Y Dios le dice en el 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O sea, les está recordando por qué está el mal. Porque ellos estaban diciendo, a ver, ¿en qué? Pues, ¿en qué te ofrecimos? ¿En qué te ofendimos, perdón? En que ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, a tu príncipe, perdón, me brinqué esa parte. Le dice, asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, estoy en el verso 8. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, les está diciendo, o sea, si a tu jefe, o sea, si a la autoridad superior, si tú le llevas un regalo, ¿verdad? Y le vas a llevar un corderito, le vas a llevar el que está ciego, cabezón, orejón, cojo, panzo, chaparro, panzón, ¿verdad? ¿Le vas a llevar ese corderito? No, Señor, te vas a lucir y de la manada vas a agarrar el mejor y se lo vas a llevar. Así le dice Jehová, ¿verdad? ¿Tú crees que yo soy menos que esa autoridad? O sea, a él sí le puede llevar, a ver, llévale uno que me traes a mí aquí todo ciego, todo feo, todo manco, para el sacrificio, o sea, el que te sobra. Y ¿sabes qué, hermano? Así estamos nosotros. Porque cuando vamos al templo, en lugar de llevar la ofrenda, el diezmo, ¿verdad? Empezamos a buscar las moneditas, empezamos a buscar los billetes de más baja denominación, empezamos a contender con Dios. Ay, Señor, no, perdóname. Es que, ¿sabes qué? Es que tengo que pagar la renta. No voy a diezmar completo ahora, pero tú conoces mi corazón, sabes la necesidad que tengo. No, hermano, no, eso es lo que ellos hacían. Llevaban los sacrificios de los animales que les sobraban, los que no vendían en el mercado. Ahora nosotros, hermano, en nuestra actualidad, estamos peor. Te voy a decir por qué. Ahora ya no tenemos sacerdotes a quien culpar, o sea, a quien le llevaban el sacrificio, ¿verdad? Porque ahora nosotros somos sacerdotes. ¿No me crees? Primera de Pedro 2:9. Le voy a dar lectura, me voy a apurar un poquito porque por el tiempo. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, te lo recuerdo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, tú eres un sacerdote de Dios, tú eres un pueblo escogido, la iglesia es el pueblo escogido de Dios. ¿Y por qué? Porque ¿qué función tenía un sacerdote? El sacerdote tenía la función de amistar, o sea, de relacionar, de enseñar al hombre común y corriente y unirlo a Dios. Esa es la función tuya y mía ahora. Ya no ofrecemos corderos, es cierto, pero sí ofrecemos sacrificios a nosotros mismos. Pablo nos lo recuerda en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, cuando dice, ¿verdad? Presentáis vuestros cuerpos como ¿qué? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así nuestro cuerpo, cuando nosotros vamos al templo, estamos llevando sacrificio.
Estamos haciendo sacrificio santo, puro. Eso es lo que estamos hablando. Cuando a Dios no le damos el tiempo, fíjate bien, hermano, cuando a Dios no le damos el tiempo, el esfuerzo, nuestra presencia en su casa, o sea, en el templo, ilustrativamente hablando, es como un cordero ciego. O sea, cuando no vamos al templo, cuando vamos cuando se nos antoja, cuando llegamos tarde, cuando nos dormimos en el templo, es como si le estuviéramos llevando un sacrificio de un cordero ciego. Cuando no presentamos lo mejor de nosotros, o sea, cuando nuestro tiempo es más tiempo para el trabajo, para la diversión, para la comilonga, que para nuestra relación y crecimiento con Dios, cuando nuestro pensamiento, cuando nuestra actitud, cuando nuestro amor hacia Dios, cuando nuestra dedicación, cuando nuestros dones, cuando nuestras habilidades, se las entregamos más o con más ganas al trabajo, al deporte, a las relaciones personales con otra persona, ¿verdad? Estamos entregándole, amado hermano, ¿verdad? Esos corderos enfermos, esos corderos raquíticos. Pues acuérdate que nosotros somos sacrificadores, o sea, tenemos que llevar sacrificios, somos sacerdotes, tenemos que ofrecer el sacrificio, y si el sacrificio es como aquel corderito que no sirve, si vamos al templo con el tiempo cuando nos sobra, si le servimos a Dios del tiempo que nos sobra, si no pensamos en Dios, si no vivimos como Él, entonces le estamos diciendo a Dios, tú no eres nuestra más alta prioridad. Tú no eres la prioridad, ¿verdad? Y le podemos cantar, y le podemos decir poderoso, y le podemos, ¿verdad?, decir como aquellos hombres ahí, ¿verdad?, en el templo. Y podemos llevar sacrificios baratos, y podemos decirle, Señor, qué poderoso, el poderoso de Israel, el león de Judá. Pero el más mínimo, pequeño, insignificante virus nos amedrenta, andamos temerosos, andamos llenos de miedo. ¿Qué acaso el virus mata, hermano? ¿Que no la vida y la muerte están en las manos de Dios? ¿Por qué no podemos dormir desde la depresión? Porque los contagios han aumentado. ¿Que no confías en que Dios te da la vida y también Él la misma la va a quitar? ¿Que no te acuerdas de Job cuando dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado? Cualquier virus, le decimos a Dios que servimos al Dios poderoso, pero cualquier virus nos tumba, nos amedrenta y nos llena de pavor. Y todavía le cantamos, santo, santo. Pero no vivimos en santidad. Él es santo, pero yo vivo en la porquería, en la mentira. Yo vivo en la murmuración, yo vivo en el juicio para otras personas. Ni me acuerdo de Dios toda la semana. Él es santo, pero yo no vivo en santidad. ¿Qué nos dice la palabra? Sed santos, porque yo soy santo. Es ese sacrificio que yo le llevo a Dios. Eso es lo que está discutiendo con esos hombres. Le cantamos que es fiel, pero dudamos de Él cuando las cosas no salen como queremos o como esperamos. Cantamos que merece toda la gloria, pero le damos las obras de nuestra vida, las obras del tiempo. Le damos lo que queda de nuestras vidas, de nuestros días. Decimos que Dios es nuestro primer amor, pero la verdad, hermano, es que si somos honestos, tenemos muchos amantes. O sea, tenemos múltiples amantes que han robado mi corazón. O sea, Dios no es mi primer amor. Tengo muchos amantes. Yo soy infiel con Dios. ¿Sabes una cosa? Soy fornicador de Dios. O sea, estoy fornicando con otros dioses porque han desplazado a Dios. ¿No me crees? Claro que te puedo explicar. ¿Sabes una cosa? Y el ídolo del dinero,
Y el ídolo del deporte, porque hay personas que no van los domingos porque hay partidos interesantes. Y el ídolo de carro, y el ídolo vacaciones. Decimos que es merecedor, hermano, de todo. Dios es merecedor de todo, pero vivimos midiendo de forma mezquina el tiempo. Ay del pastor si se pasa 5 minutos. Mendigo, ¿qué cree que no tengo hambre? Le medimos el tiempo a Dios, a la palabra, a la instrucción. Medimos el sacrificio. Ay, voy a ir un ratito, pastor, pero ¿sabes una cosa? Si me siento bien, si no, ahí te guacho. O sea, no voy con sacrificio, o sea, voy si puedo. Le medimos la ofrenda que le damos a Dios. ¿Sabes qué, hermano? Debemos ser honestos. Y hemos sido mezquinos, tacaños con Dios. Así como estos hombres, hemos sido tacaños en cantidad, hemos sido tacaños en calidad. Recuerda que Dios, hermano, antes de recibir de tu ofrenda, o sea, antes de que tú vayas a presentarte delante de Dios, antes de que tú saques tu bolsita o tu chequecito o tu bonchecito de monedas para darle, antes de que lo haga, Dios ya ha inspeccionado tu corazón. Dios ya inspeccionó tu ofrenda. Cuando vayas al templo, hermano, acuérdate que Dios ama al dador alegre, aquel que se levanta temprano, que está listo para ir a adorar a Dios, que está desesperado para ir a su casa. Y hay tantas cosas, hermano, que hablar con esto. Y también tenemos que ser muy honestos y reconocer que los otros ídolos se han llevado lo mejor de nuestras vidas. El ídolo trabajo son 8 o 10 horas diarias, pero Dios no tiene ni 5 minutos para leer en su palabra. Esto nos debe motivar, hermano, a ver el mundo. Esto nos debe motivar a dar una ventanita o ver hacia afuera nuestras vidas, ¿verdad? Y ver nuestra relación con Dios. Y tenemos que valorar nuestras distracciones y la relación con Dios, pues oímos más a ellas, inclusive a nosotros. ¿Y por qué esos ídolos no han echado? Ya estoy terminando, hermano. Y la razón por la cual, o por qué razón esos ídolos no han sido echados de nuestras vidas, ¿por qué no hemos podido superar eso? Es que sabes una cosa, hermano, es el corazón humano. No tolera, fíjate lo que te digo, no tolera que sus ídolos sean tocados. Los protegemos, los mantenemos en un altarcito de nuestro corazón, los guardamos bajo 7 llaves y 7 sellos, una y otra vez. Cuando yo confronto a una persona, a un ídolo, y le digo, el cigarro es un ídolo, y lo defendemos, y lo primero que me dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia que no puedo fumar? Estás defendiendo a tu ídolo. Lo tienes guardado bajo 7 llaves. Cuando yo hablo de borrachera, cuando yo hablo de alcohol, pero si es una nada más, ¿en qué ofendo a Dios con eso? ¿Acaso es pecado que después del trabajo me tome una caguamita? Estás defendiendo a tu ídolo con 7 llavecitas y sellos. No toleras que lo toquen. ¿Por qué? Porque si el pastor habla de eso, se convierte en tu enemigo. Porque te toca a tus ídolos. Y esa es la verdad. Y pregúntate más bien, pregúntate cuáles son tus ídolos. Y te doy una pista rapidita para dejar el tema. Fíjate la pregunta esta, eso es para que te quede en tu corazón. ¿Estoy dispuesto a pecar para conseguir esto? Fíjate la pregunta, ¿estoy dispuesto a pecar para conseguir esto? O sea, ídolo, carro. ¿Estoy dispuesto a pecar para conseguir ese carro? Pues, mira, ¿sabes una cosa? A lo mejor, ¿verdad?
miento en los taxis para que me quede más dinero y pueda yo comprarme ese carro. Desde ese momento ese carro es tu ídolo, estuviste dispuesto a pecar para conseguirlo. Hay personas que roban, fraudean para poder conseguir lo que quieren. Y eso, hermano, es idolatría. Y por eso nuestra adoración está en crisis. Lee el libro de Malaquías, ve cómo el Señor les dice que son infieles hasta con la mujer de su juventud, que son infieles en los diezmos y en las ofrendas. Y ellos todavía dicen, ¿por qué? Tiene que prometer el Señor en el capítulo 3, decirle, traigan sus diezmos y ofrendas al alfolí, o sea, a los almacenes del templo, y hay alimento en mi casa, y pruébeme. Todavía el Señor humildemente, en su infinito majestuosidad, en su infinito trono, en su trono celestial, todavía le dice, pruébenme, háganlo. Dios es bueno, hermano. Pero acuérdate que también es justo, y también es fuego consumidor. Y también va a haber un día en que te va a cuestionar si tú estás dispuesto a conseguir todo para tu ídolo, y a él le entregas las obras si bien le va. Esa es la adoración en crisis que tenemos ahorita. Estamos en crisis espiritual porque no hemos aprendido a vivir en Dios, con Dios y para Dios. Ese es nuestro problema ahora. Permíteme, soy un poquito con el tiempo, ojalá que estos temas te hayan iluminado un poquito, ¿verdad? Yo desde aquí quiero saludar esta noche. Es un tema, hermano, que a mí me apasiona, porque yo lucho con los ídolos, como tú y como yo. Es una lucha 24 horas. Y tengo que constantemente estar agarrado de la palabra de Dios, porque yo sin Él no puedo vencer esos ídolos. Y yo creo, como humano que soy, lo mismo te pasa a ti también. Es por eso que nuestro ser interno necesita alimentarse con Dios, para que podamos pensar como Dios, y podamos ver a la gente como Dios, para no juzgarlos, para no destruirlos, para no pisotearlos, para no murmurar contra la gente, para perdonarles sus ofensas, así como Dios nos perdona a nosotros. No llenes tu corazón de ídolos, no llenes tu corazón de resentimientos, de odio, ¿verdad? Ama y acepta a las personas como es. Si no puedes vivir con ellas, déjalas ir, ¿verdad? Bendícelas, ora por ellas y hasta ahí, pero no le busques ser piedra en el tropiezo o para el tropiezo, ¿verdad? De sus vidas. Así es que un abrazote y un saludo ahora. Voy a saludar, ¿verdad?, a las personas que se han conectado. Abigail Izárraga, mi hija, ¿verdad?, la hermanita Marina Castro, hermana, felicidades todavía, falta el pastel el domingo, ¿verdad? A Leslie Robles, sobrina, qué bueno, me encanta, Leslie, que escuches la palabra de Dios, para que veas que la palabra de Dios no es una religión, es un estilo de vida. Es vivir en Dios. Para Lupita y Jesús Guerrero ahí en Hermosillo, amigos, hermanos en Cristo, un abrazote, gracias por estar con nosotros también en los momentos tristes, en los momentos malos que la vida tiene, ¿verdad? Gracias. A nuestra hermana Eli de Nogales, hermana, un abrazote. Tenemos muchas ganas de verla. El Señor le bendiga, bendiga a sus hijas, a sus nietos, a su esposo. También Estefanía Lizárraga, mi hija. Fanny, un besote, Dios te bendiga. A Jan, a Laura, a Cohen, a Madison, ¿verdad? A Sol Hernández allá en Hermosillo. Sol, que estoy viendo últimamente que te está conectando, me da mucho gusto. Gracias. Espero que estos temas sean de crecimiento para tu vida y sean de fortalecer en tu vida espiritual sobre todo, ¿verdad? A nuestra hermana Heréndida, pues hermana, ¿qué le puedo decir? Qué gusto. Gracias por estar con nosotros. El Señor le bendiga. A nuestra hermana Marielena Pérez, ay, qué rica, sí, hermana, bueno, después le hablo de las pupusas, pero estaban riquísimas de todas maneras, ¿verdad? Se lo agradezco, gracias, un saludote, me dio gusto verla el domingo ahí en el templo, hermana, ojalá Dios quiera, ¿verdad? Que estemos más conectados, más tiempo. A nuestra hermana Jessy Gaitán, hermano, un saludote, un abrazo, el Señor te bendiga. A nuestra hermana Alejandra Nieblas, pues, ¿qué le puedo decir, hermana? Qué gusto que esté conectada, ¿verdad? Gracias. Al hermano Eleazar Carrasco, ¿verdad? Hermano, un saludote. El Señor le bendiga, ¿verdad?
en su casa. A nuestro hermano Fernando Amaro, hermano, gracias, muy buenos comentarios del domingo acerca de la predicación, sencilla pero directa, les gustó mucho a la iglesia, así es que gracias por compartir con nosotros o haber compartido el domingo. A Viviana Barceló, a mi sobrina allá en Hermosillo, Vivianita, gracias por tener esa inquietud de aprender, ¿verdad?, de escuchar de Dios. A Jorge Nieblas, a George, ¿verdad?, un saludote, brother, qué bueno que estás conectado. A Lidia Corrales, a mi tía allá en Hermosillo, muchas gracias por este tiempo y por estar a través de este medio, ¿verdad?, en comunión. Y bueno, hermanos, vamos a cerrar este espacio con oración. Te voy a pedir, ¿verdad?, que inclines tu rostro, no en señal de más santidad, sino para que no nos distraiga, ¿verdad? Como a mí la Coco aquí, ¿verdad? La perrita aquí de la casa. Así es que un besote, ¿verdad? Un abrazo a todos ustedes. Y entremos, hermano, en oración, ¿verdad? Yo te voy a pedir que cada una de estas oraciones, bienvenida, hermana, el Señor le bendiga. Te voy a pedir que cada una de estas oraciones las tomes como tuya. Adopta una oración. Si hay algo que sientes por alguna de estas peticiones, tómala para que la pongas en tu devocional diario, ¿verdad? Y cuando haya cambios las vamos a estar pasando como oraciones contestadas para la honra y para la gloria del Señor. Así es que vayamos al Señor, ¿verdad?, en oración. Amado Señor y Padre nuestro, estamos aquí, Señor, porque sabemos que eres bueno, porque hemos sido escogidos, Señor. Es un privilegio que nos has dado, haber sido lavados, haber sido llamados, haber sido, Señor, limpiados y haber tenido el privilegio de ser, Padre, una nueva criatura. Ayúdanos a ser esa nueva criatura, Señor. Hemos nacido de nuevo, pero no hemos aprendido a caminar como tú quieres que caminemos. Haznos sensible a la voz de tu Santo Espíritu y ayuda a echar de nosotros esas conciencias, Padre, corrompidas, esas conciencias malas, y ayúdanos a abrazar tu Santo Espíritu para que podamos escucharle claramente y que podamos caminar en la dirección que nos dicte. Amado Señor, en esta tarde, agradeciéndote, también llevamos ante ti, Señor, estas peticiones, porque sabemos que tú eres, Padre, el único que les puede dar contestación y que vas a contestar según así te plazca, Señor. Porque tú conoces todo el cuadro completo. Nosotros vemos, Señor, pedacitos. Nosotros vemos pequeños espacios, pero tú lo ves completo y sabes lo que tienes que hacer. Te suplicamos por Sacha, Señor, te seguimos pidiendo por esta bebé, para que pronto, Señor, haya noticias de esa operación que está esperando. También te suplicamos por Mateo, otro bebé, Padre, para que también haya cambios en ese problema con lo que él nació, Señor, y que sus padres, Padre, manejen el testimonio de la fortaleza, del milagro que están esperando en sus vidas. Bendíceles, Señor, y dales paciencia para que sea en tu tiempo, Padre. Bendíceles. También te pedimos, amado Dios, por Lupita y Jesús, por ese nuevo proyecto que están empezando. Bendíceles, pero también, Señor, llévales a meditar en lo que tú requieres de sus vidas, para que puedas indicarles cómo caminar y qué es lo que quieres exactamente, cuál es el propósito para ellos, Señor. Muéstrales. Te pedimos también, Padre, por el sobrino de nuestra hermana Marilena, Manuel Orellana, también en esta enfermedad, Señor, en este virus, para que le brindes, Señor, la salud. Sabemos que tu voluntad es buena, Señor, agradable y perfecta, y que tú lo vas a hacer de acuerdo al plan que tienes para su vida. Delante de ti lo ponemos, Señor. También te pedimos por Daniel Guerrero, por ese nuevo proyecto, por su trabajo. Padre Todopoderoso, bendícele, guíele, dirígele, multiplícale, Señor, sus pasos, su caminar, pero sobre todo multiplícale su fe, Señor. También te pedimos por nuestro hermano y tío Ramón Soto, ahí en Hermosillo, por su salud. También, Señor, por este virus que lo ha atacado, para que pueda pronto testificar de tu poder, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia.
por la salud que recibirá, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno. Te pedimos también, Señor, por Juan, primo nuestro también, Señor, por contagio, para que le puedas dar la paz, la tranquilidad en su corazón, y que tú vas a llevarle, Señor, a un mejor destino, en la salud, aquí, o donde tú lo llames, Señor. Sabemos que Juan es un hombre fuerte, y que tú le vas a proveer, Señor, la paz, la tranquilidad, para que pueda salir adelante. Te pedimos por él, Señor. También te pedimos por el pastor Roberto Cruz y Martín Durazo en Covina, en Covina, en California. También, Señor, por lo mismo, castigados, contagiados, Señor, por este virus. Te suplicamos que les des paciencia, calma, que le hagas pasar esta prueba y sean ellos testimonio vivo de tu poder y tu amor, para que ellos puedan seguir, Señor, haciendo su trabajo en la iglesia. Te pedimos también por el doctor Carlos Máximo, allá en Hermosillo, que también, Señor, y en la misma manera también está contagiado por este virus. Dios, ten misericordia, Padre, de todos aquellos que están trabajando en esa primera línea, médicos, enfermeras, asistentes, todas aquellas personas que tienen contacto, Señor, directo con este virus, Señor. Ten misericordia, te suplicamos por Carlos Máximo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. También te pedimos por Patti, una prima y hermana en Cristo, Señor, por su hija. Ella pide por su salud también. Te suplicamos para que puedas, Señor, restituirle la salud, para que puedas darle entendimiento y que ella sepa, Señor, que no son los medicamentos, que es tu voluntad y que los medicamentos son el vehículo, la herramienta que tú usas para darle la salud. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú la das o que tú la quitas, pero que tú eres el que decide, Señor. Ayúdanos para descansar, entrar en ese reposo, Señor, de saber que tú sabes lo que vas a hacer con nuestras vidas, que no nos trajiste y nos abandonaste en el mundo, Señor, sino que lo sustentas día a día, Señor, que provees nuestras necesidades. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, también elevamos a nuestro hermano Jesse en oración por su salud, por su pronta recuperación y por todo ese proceso, Señor, que está viviendo. Lo ponemos en tus manos, Señor. Amado Señor, estas peticiones, la reflexión, nuestros corazones y nuestro entendimiento, lo traemos a ti, para que tú hagas según tu voluntad, para que no sea la nuestra, sino la tuya. Y venimos, Señor, por el privilegio que nos has dado, a través de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, todos estos días, y el domingo, si Dios lo permite, estaremos desde el templo compartiendo con ustedes una vez más, si el Señor nos presta vida. El Señor les bendiga. Adiós.